A mí me gusta decir una historia sobre los números complejos, porque por el nombre, ¿cierto? Uno puede decir que son números difíciles, pues, son complejos. Es decir, que hay algo diferente o distinto a lo natural, ya que le pusieron ese nombre, ¿cierto? Y, y bueno, puede ser que sí, porque nosotros en la historia, ¿cierto? La historia de la humanidad, la historia de la ciencia, uno conoce los números, ¿cierto? Y cómo va evolucionando los números. Por ejemplo, la primera necesidad que tuvo el hombre, así muy primitivamente, fue en contar el ganado, en contar las personas que están en su tribu, en contar cuánta comida quedaba. Entonces, esa necesidad de contar fue una necesidad y por eso se crearon los números naturales. De la mano, cuando empezaron a contar, empezaron a ver de que, por ejemplo, un día tenían tanto y al otro día, por ejemplo, tenían una cierta cantidad de ganado y al otro día tenían menos, entonces había pasado algo. Entonces, esa también necesidad de contar sirvió para los enteros, o sea, para los números negativos y que existiera, ¿cierto? Y entonces así uno va buscando, o sea, cuando el ser humano necesita, o sea, tiene alguna necesidad, ¿cierto? Bueno, crea definiciones y propiedades nuevas. Así, por ejemplo, aparecieron los números racionales cuando obviamente querían ya dividir un cierto entero, una cierta algo, ¿cierto? Se quería dividir y entonces ahí aparecieron las fracciones. Y cuando empezaron a estudiar, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se crearon los números irracionales? ¿O algún irracional medio conocido? ¿Cómo apareció? Por ejemplo, el pi. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo, profe? ¿Alguien sabe cuál fue la necesidad que tuvo el hombre, que tuvo la humanidad en realidad, para determinar o analizar o encontrar el número pi? No sé, profe. O el raíz de 2, por ejemplo. ¿Dónde apareció el raíz de 2? ¿No? Bueno, miren, tenemos que acordarnos de los griegos, ¿cierto? Y Pitágoras, por ejemplo. Cuando uno toma, ¿cierto? Un triángulo en el lado 1, ¿cuánto va a medir la diagonal? Ah, entonces, si los lados valen 1, y usando Pitágoras, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Es decir, 2 es igual a c cuadrado. Así que el valor de c, que va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Es raíz de 2. Ese símbolo, este raíz de 2, no era conocido hasta mucho tiempo atrás, ¿cierto? Los griegos lo trataban, pero no le decían ese nombre. Lo mismo los griegos querían también saber cuánto era la longitud de la circunferencia. Y entonces hicieron aproximaciones con polígonos regulares. Tomaron un cuadrado, por ejemplo. Bueno, mi cuadrado va a ser cualquier cosa. Después un hexágono, no sé. Ahí supuestamente tiene que estar en los vértices. Y empezaron ahí a aproximar con hexágonos con mayores lados.
y se dieron cuenta que el radio el perímetro de la circunferencia estaba aproximado por dos valores racionales, pero en ellos no podían determinar cuánto valía ese valor. Ya con el tiempo la humanidad después se analizó más y obviamente el perímetro de la circunferencia, que va a ser como no me va a salir. La figura que se aproxima a todos estos polígonos, la circunferencia, el perímetro va a ser 2πr, ¿cierto? Donde ese pi era esta estimación que hacían los griegos para poder encontrar el perímetro de la circunferencia. Con estas necesidades geométricas aparecen los números irracionales. Aparece el raíz de 2, el pi, y pueden aparecer varios más. Y entonces ahí se crearon y se entendieron de que en realidad, ¿cierto? Existían más números que los racionales, ¿cierto? En un comienzo, imagínense, pensaban que había solo números para contar positiva y negativamente, después vieron de que se podían tener fracciones, y después con estos estudios geométricos se analizó y vio que también podían haber valores entre valores racionales que no estaban determinados, que al final eran estos números irracionales. De la misma forma, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, o sea, imagínense, ya estamos hablando de los griegos y nos saltamos el siglo XVI, XVII, XVIII, por ahí. La pregunta era ¿cómo resolver polinomios? Querían encontrar todas las raíces de polinomios. Y bueno, y encontraron y analizaron muchos polinomios, ¿cierto? Y entonces determinaron, por ejemplo, que habían algunos que podíamos encontrar sus raíces, ¿cierto? Analizando si teníamos estas formas, a ver. Ax cuadrado más bx más c. Sí, en realidad es x cubo, creo. No, pero el x cuadrado también sirve. Uno, para analizar cuáles son las posibles raíces, uno empieza a analizar, ¿cierto?, cuáles son los factores de este número y los divide con los factores de este número y encuentra algunos posibles valores racionales. Irracionales no. Como esta es una función cuadrática, eso sirve para cualquier polinomio. Como esta es una función cuadrática, tenemos un resultado, ¿cierto? Que esto sería menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y ahí nos dimos cuenta que no siempre íbamos a tener soluciones. Y en realidad el primero o el caso emblemático que nos da la creación de los números complejos es querer resolver cuáles son las raíces de x cuadrado más 1 igual 0. Fíjense que este polinomio es súper simple, pero no tengo soluciones reales para esta ecuación. Y entonces esa necesidad de saber exactamente cuáles eran las raíces del polinomio, porque nos ayudó a construir, ¿cierto?, otro conjunto de números, una extensión de los reales, que va a parecerse en muchos casos, pero en otros casos va a ser muy diferente. Con esta resolución, con esto poder resolver este tipo de ecuaciones, pudieron demostrar el teorema que se llama el teorema, ay, pucha, se me olvidó decir y a ver si me olvidó. Teorema. Uy, se me olvidó la palabra, qué horror. El teorema fundamental del álgebra. Ahí está. Fundamental, no había falta. El teorema fundamental del álgebra.
Imagínense. El teorema dice que todo polinomio no, vamos a poner así. Toda ecuación polinomial tiene solución. Y si ponemos toda ecuación polinomial de grado n, va. Tiene n soluciones. O un polinomio de grado n tiene n raíces. Es el mismo teorema. Ya, lo único que aquí, esto no me dicen que las soluciones son distintas. ¿Ya? Pero dice que hay n. O sea, imagínense lo crucial que es. Lo crucial que es que el estudio y la resolución de este tipo de ecuaciones, ¿cierto? De este tipo de encontrar raíces a este polinomio, crea un conjunto de números diferentes y da respuesta a este teorema que es el teorema fundamental del álgebra. O sea, imagínense, con el nombre que tienes, que es fundamental de la teoría del álgebra. Entonces, bueno, esa es la idea y vamos a tratar de entender cuáles son los números complejos. Entonces, la definición. Llamaremos números complejos al conjunto le vamos a llamar C de la forma U igual a más BI, tal que A y B pertenecen a los reales y I es igual a la raíz de menos 1. O sea, fíjense que este no es un número real, ¿cierto? Las raíces tienen que ser positivas. A este número que no es real le vamos a llamar I, que es nuestro número imaginario. Entonces, todos los números que se pueden escribir ese número imaginario por B más un real A, eso se llama un número complejo. Puede que A sea 0, puede que B sea 0. Ojo con eso. Y si B vale 0, A es un número real. Entonces, como que los complejos, ¿cierto? Incluyen a los reales. Por eso habla de que es una extensión. Si uno ve así el conjunto, quiere decir que los complejos contienen a los reales. ¿Ya? Si uno lo ve de esa forma, uno puede decir eso. Entonces, ejemplos de complejo. Ejemplos. 2 más 3i, por ejemplo. Raíz de 5 menos 4 quintos i. 2i. Y como les decía, puede ser 6.
sea, puede ser 0 el A, 0 el B, cualquiera de los dos. Todos estos son números complejos. Uno puede decir, como este es un real puro, ¿cierto? No tiene su parte imaginaria, uno puede definir entonces un complejo como dividirlo en dos partes. En su parte real de U, la parte real de U va a ser igual a parte real. Y la parte imaginaria de U, que va a ser el B. Podemos definir entonces un número complejo con estas dos partes. Entonces el U en realidad es la parte real más la parte imaginaria de U por I. Eso es como bien genérico. Ya, entonces un número complejo se puede dividir en esas dos. Entonces, ya que nosotros conocemos lo que es grupo, podemos definir, vamos a un teorema, los complejos con la suma es un grupo abeliano. Entonces, vamos a ver. ¿Qué necesito para que sea abeliano? Ah, no hemos definido la suma. ¿Dónde la suma toma un número complejo, va a tomar dos números complejos y lo lleva a un número complejo? Entonces vamos a poner U1 y U2 y lo lleva a U1 más U2. Entonces, ¿qué hace la suma? Voy a considerar U igual a más BI y U2 igual a C más DI. Y entonces la suma U1 más U2 va a ser igual, y aquí vamos. Voy a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces la suma de dos números complejos se suma así. Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, fíjense que si yo tomo dos números complejos, me da un número complejo, eso pertenece a los complejos. Así que la suma es una operación cerrada. Ya, veamos que sea asociativo. Entonces voy a considerar U1 igual a A más BI, U2 igual a C más DI, y U3 igual a E más FI. Entonces, U1 más U2 más U3 es igual a A más BI más C más DI más E más FI. Entonces, sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, C más E más D más F. Entonces estoy sumando, ¿cierto? Entonces esto es un número, esta es su parte real y esa es su parte imaginaria. Voy a sumarlo con este de acá. Entonces parte real con parte real, A más C más E más B más D más F.
Ya, estos son números reales, así que cumple que esto es asociativo. Y estos son números reales, así que también es asociativo. Entonces lo puedo separar. A más C más D más DI más E más FI. Y entonces esto es A más DI más C más DI más E más FI. Es decir, esto es así. U1 más U2 más U3. Entonces partí de ahí y llegué a eso. Entonces la propiedad es asociativa. Entonces los números complejos con la suma es asociativo. ¿Qué otra cosa necesita para demostrar que es grupo? ¿Qué elemento neutro? ¿Cuál sería el neutro de la suma? Neutro. Es decir, E. E más U1 tiene que ser igual a U1 más E y tiene que ser igual a U1. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a suponer que E es E1 más E2I. Ya el neutro es un complejo, ¿cierto? Entonces estoy sumando dos complejos. E1 más E2I más U1 más... No, U1 no. U1 es A más BI. Y eso yo quiero que sea igual a 1, A más BI. Entonces tengo que E1 más A más E2 más B. Es igual a A más B. Entonces ahora tengo la parte real y la parte imaginaria son valores reales. Entonces E1 más A es igual a A. Entonces, ¿cuánto vale el E1? Eso quiere decir que 1 vale 0. E2 más B es igual a B, entonces el E2 vale 0. Así que el neutro de la suma E es el 0 más 0i. O si quieren, el 0 solamente. Pero como tenemos que pensar en tipo complejo, sería bueno pensarlo así, 0 más 0i. Es que estaba copiando la parte de arriba, lo de asociativo, y al final llegamos como a la misma asociatividad donde empezamos, ¿no? No, porque mira. Ah, verdad. A ver, ¿qué hice? Ya. El paréntesis está mal. Porque aquí está agrupado, ¿cierto? Aquí está. Ahí sumé y después ahí los separé. Y ahí está. Entonces este paréntesis está mal. Ese. Entonces, esto es... A ver, esto es más. Ya, entonces, esto es D más E. Me confundí. A ver. Tengo A más DI, C más E, Y, D más F. Entonces ahora la parte real con la parte real, vamos marcando con otro color. Si no me equivoco, Real, habría
habría que poner como un paréntesis de la hasta el BI. O asociar a U1 y U2. Sí, entonces aquí es, claro, y aquí está el cambio de paréntesis, acá está el cambio de paréntesis, ahí está bien. Entonces, ya. Entonces el paréntesis aquí es B más D y aquí es E, F más I. Entonces esta es la parte real y la parte imaginaria. Entonces esto es un paréntesis ahí. Entonces A más BI y entonces eso es así. Ahí sí. Ahora volvimos, o sea, llegamos a lo que queríamos, que era lo contrario. ¿Sí? Ya, entonces ahí está asociativo. Ahora neutro, encontramos que el neutro es este, ¿cierto? ¿Cuál sería el elemento inverso? El elemento inverso. Entonces necesito U1 más el elemento inverso es igual a E. Entonces A más BI más el elemento inverso, vamos a poner X más I es igual a E, que es 0 más 0i. Entonces A más X más B más I es igual a 0 más 0i. Entonces un número complejo van a ser iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Entonces A más X es igual a 0 y además tengo que B más I es igual a 0. Sus partes reales las comparamos, sus partes imaginarias las comparamos. Entonces X es igual a menos A y el Y es igual a menos B. Entonces el U1 a la menos 1 va a ser igual a menos A menos BI. Entonces para cualquier número complejo puedo encontrar su inverso aditivo, que va a ser el cambio de signo de él. Menos A menos BI. Y me decían que era un grupo abeliano, así que creo que están todas las propiedades y me falta que sea abeliano. Y abeliano, eso quiere decir que U más U1 más U2 quiero que sea igual a U2 más U1. Veamos, U1 más U2 va a ser igual a A más BI más C más DI, ¿cierto? Y esto es igual a A más C más B más D. Y estos son números reales, así que los puedo dar vuelta. C más A más D más B. Y es decir, C más DI más A más B. Es decir, U2 más U1. Así que es abeliano.
Así que demostramos que nuestro conjunto no es cualquier conjunto, tiene unas buenas propiedades, ¿cierto? Que son las necesarias para poder construir un conjunto interesante, que es un grupo que tiene que ser un grupo abeliano con la suma. Entonces podríamos pensar en anillos, ¿cierto? Entonces para el anillo necesito la multiplicación. Entonces la multiplicación va a estar definida. Voy a tomar dos números complejos y van a ir a un complejo. Y la multiplicación, voy a tomar 1, U2, y lo lleva a U1 por U2. Y la multiplicación va a ser la siguiente. U1 por U2 es igual a A más BI por C más BI, ¿cierto? Vamos tomando U1 igual a A más BI y U2 C más BI. Entonces, esto es AC menos BD más AD más BC. Sí. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría mostrar un segundito la parte de abeliano? ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces ya fíjense que aquí hay una diferencia, porque la multiplicación, bueno, no son números reales, pues la multiplicación de números reales, ¿cierto? El número real por el número real, pero aquí hay una suma, ¿cierto? Y entonces lo que hace esta suma es que voy a escribirlo de esta forma. Aunque esta formulita es medio extraño, ¿cierto? No es tan extraño en pensar de que como podemos analizar y desarrollar esto. Tenemos que pensar que y es igual a la raíz de menos 1, ¿cierto? Entonces el cuadrado es menos 1. Bueno, necesito el cuadrado nomás, pero vamos a seguir. El y al cubo es y por y cuadrado, ¿cierto? Es decir, es menos 1 por raíz de menos 1. Así que esto es menos i. Esto es menos 1, así que es menos i. Y ahí a la cuarta es i por i al cubo. Pero i al cubo es menos i, así que me queda menos i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1, así que me queda menos por menos 1, es decir, 1. Y si a la cuarta es 1, y a la quinta va a ser i por i a la cuarta, que i a la cuarta es 1, así que me queda i. Y a la sexta es i a la quinta por i es Y así se repite i sucesivamente cuadrado. ese mismo patrón, ¿o no? Exacto. Entonces, i a la sexta i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1. Y a la 7 es i en la 6 por i, es decir, menos i, que serían igual que i cubo. Y 8 va a ser
y 7 por y, que será menos y cuadrado, que es 1. Entonces, si se fijan, aquí tengo y cuadrado, y cubo, y a la cuarta, y después se vuelve a colocar y cuadrado menos y 1. Este es y menos 1, menos y 1. Aquí es y menos 1, menos y 1. Entonces cada 4 se repite. Así que esa es una buena forma para saber, por ejemplo, ahora cuánto es y elevado a un número gigante. Es que esto es un ciclo de 4, así que uno puede analizar cuánto vale. Ya, bueno. Profe, ¿Sí? en ese caso, por ejemplo, yo me acuerdo que me ponían así como el 2021, en este caso, así como el año en el que estábamos. Ahí se usaba el resto, ¿cierto? Como Claro. en la potencia. Ya. Exacto. Sí, porque como esto es múltiplos de 4 se repiten, entonces, por ejemplo, i elevado a 2021 es igual a i elevado a, bueno, 2021 dividido en 4, ¿cuánto es? Son 5 por 4, son 20, 2 no es nada, 1 son 5 y tiene resto 1. Entonces, 2021 es 505 por 4 más 1. ¿Cierto? Entonces, esto es potencias, así que esto es lo mismo que i elevado a 4, todo esto elevado a 505 por i elevado a 1. Pero i elevado a 4 es 1, así que esto es 1 elevado a 505, así que me queda 1. I elevado a 1 es i, así que i elevado a 2021 va a ser igual a i. De esa forma se como que hacen ejercicios con respecto al número imaginario. Entonces podemos tener una potencia muy grande y como el i tiene este ciclo de 4, en realidad no va a ser i menos 1, menos i o 1. Cualquiera de los 4 valores puede ser y no hay otro valor, aunque la potencia sea muy, muy, muy grande. Bueno, yo quería determinar esta fórmula media extraña que hay aquí, que en realidad no es tan extraña si uno lo analiza con respecto a la multiplicación. Entonces, si tenemos a más bi y lo quiero multiplicar por c más di y no me quiero aprender la formulita o no me la aprendí o no me acuerdo, me la aprendí, se me olvidó, bueno, uno la puede encontrar. ¿De qué forma? Estos son, podemos pensar el i como un x, entonces va a ser un binomio multiplicado por otro binomio. Entonces multiplicamos estos dos binomios, a por c, ac, a por di, me queda a di más bci más bdi, pero hay dos i, así que va a ser i cuadrado. No, pero i cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto es igual a c menos bd, porque estos son sin i, porque este se convierte en menos 1. Así que esos dos son partes reales. Y estos dos acompañan un i, así que ad más bc. Si se fijan, ahí está la formulita extraña que teníamos en un comienzo, ¿cierto? Y que sale de forma natural al hacer esta multiplicación de binomios. Entonces la multiplicación de esos dos números complejos es eso. Entonces, multipliquemos números complejos. Ejemplo.
ejemplo, esos dos. A ver, ¿lo pueden multiplicar ustedes? ¿Cuánto da? ¿Cuándo lo envié primero? ¿22 menos 16, sí? 22 menos 16. Ay, no, ¿más le dio lo mismo o diferente? Sería lo mismo. ¿Lo mismo? Y el segundo, es 6 menos 12, ¿cierto? 3 por 5 son 15 y más 7 más 5, 16. ¿Por qué dio 16? 5 y... Ah, está bien. Y 3 por 7 son 21. 15 más 7 son 22 y 5 menos 21, 16. Menos 16. Y esta de acá me queda 3, menos 3i por 4 son menos, 3 por 4 son 12i. Y acá me queda menos, 2 por 3 son 6i cuadrado. Pero el i cuadrado es menos 1, y me queda 6 menos 12. Ya, entonces, teorema. Los números complejos con la suma y el producto, definido recién, ¿cierto? Es un anillo conmutativo con identidad. Es un anillo conmutativo con identidad. Con identidad 1. Más aún, podemos ver otra cosa. Más aún,
los complejos menos el 0 con el producto es un grupo abeliano. Claro, porque para que sea anillo, ¿qué necesito? Necesito que con la suma sea un grupo abeliano, ¿cierto? Y con el producto necesito que sea asociativo y distributivo. Pero no me habla de y que tenga elemento neutro, porque habla de que tiene es conmutativo y con identidad. Entonces encuentro el elemento identidad, ¿cierto? O sea, tiene un neutro. Es conmutativo con la multiplicación, pero para que sea anillo no necesariamente existe el inverso. Por eso ahí dice más aún, los complejos menos el 0 con la multiplicación también tiene inverso. Eso es lo que está hablando en que diga que es grupo abeliano. No voy a hacer toda la demostración, pero sí voy a encontrar el elemento de identidad y el inverso, que como que son los más interesantes de ver. Lo pueden completar la demostración ustedes. Vamos a ver. A encontrar la identidad. Es decir, necesito un E que va a ser igual a un E1 más E2i, ¿cierto? Donde U1 por E es igual a U1. Que esa es la que debo cumplir. Bueno, debo cumplir también que E por U1 también tiene que ser igual a 1. Entonces esto es A más BI por E1 más E2i. Quiero que sea igual a A más BI. Entonces voy a multiplicar. Ya se me olvidó la formulita, así que multiplico. A por E1, A por E2. No. Esta por esa me da también parte real, así que me queda menos B por E2, ¿cierto? Más A por E2 más B por E1. Y es igual a A más B. Entonces tengo que A por E1 menos B por E2 es igual a A. Y A por E2 más B por E1 es igual a B. ¿Cierto? Las partes reales tienen que ser igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Entonces, ¿qué necesito para que esto sea igual? Es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Podemos hacerlo con todas las formas de resolver sistemas de ecuaciones. ¿Qué fórmula quieren hacer? Kramer, hagamos por Kramer, que aprendimos a hacer Kramer. Entonces, ¿cuánto vale E1? Ese es mi E1 va a ser AB por menos B y B. Y abajo va a ser ¿a dónde multipliqué el cruzado, Alfredo? Multipliqué este por ese, ¿cierto? Me dio ese. Y multipliqué este por este. Sí. Porque los dos... Creo que se refiere a la matriz, profe. No, sí, me refería a eso. Ah. No entendí cómo salió. Sí. Sí, porque acuérdate que si yo multiplico estos dos que tienen i, me queda un i cuadrado y entonces me va a quedar un menos y me queda la parte real. Y entonces después multiplico los que tienen i con los que no tienen i, este con este, por ejemplo, y me da ese de ahí. Y después multiplico este con este
y me da ese de ahí. Entonces, como están multiplicados por un i, puedo factorizarlo por i y va a ser la parte imaginaria. Sí, me salté pasos, pero sí. Ya, Kramer. Entonces me va a quedar a menos b, b. Entonces esto es igual a ab más b cuadrado, ¿cierto? Partido por ab más ab. Entonces esto es igual a b por a más b partido por 2ab. A más b partido por 2. No quería que hiciera esto. A ver, ¿por qué me dio esto? ¿Estoy bien? Ya, y L2. Si tengo un error, me avisan. Me va a quedar A, B. Y abajo, A, menos B y B. AB menos A cuadrado partido por AB más AB. Entonces, A, B menos A partido por 2AB. Entonces, E2 es eso. B menos A partido por 2B. Profe, una consulta, ¿dónde es como que sale como el orden de eso del A, B, ¿De como la en L2? matriz? Sí. Porque acuérdate que Kramer tengo que colocar, como es E2, entonces cambio la segunda fila por los elementos que están acá. En la primera fila son estos elementos. Ah, ya. Profe, ¿Sí? puede ser de que no haya como salido tan bien porque, por ejemplo, la primera es A por E1 y abajo dice A por E2. Muchas gracias. Sí, por eso. Sí, ay, qué horror. Estoy viendo mal. Ya, voy a borrar. Para que no copie nadie ni nadie haga mi error. Por supuesto, muchas gracias, Carla. Ya, a ver, esto es AE1 menos BE2 es igual a, y esto es BE1 más AE2 es igual a B. Claro, tienen que estar las letritas iguales. Ahora sí, entonces E1 va a ser igual a, los que están en E1, cambio estos valores por estos de acá, pero son iguales. AB, y aquí me queda menos BA. Y abajo me queda esta matriz, AB menos BA. Fíjense que sin calcularlo yo digo que vale 1. Porque el determinante es la misma matriz arriba y abajo. Así que 1 vale 1. Son iguales. Ahora sí, por eso me decía, hay algo raro. Y ahí L2, tengo que cambiar estos, coloco estos de acá. Entonces la primera fila es AB por esto, AB, y la segunda me va a quedar AB, porque cambio estos por esos. Y abajo me queda AB menos BA. Y esta multiplicación va a ser AB menos AB partido por este determinante, ¿cierto? Y eso es 0.
Ay, sí, uf. Entonces, tengo que E es igual a 1 más 0i. Así que el neutro o el elemento identidad de la multiplicación es el 1. Por eso decía aquí el elemento identidad 1. En realidad es 1 más 0i. Sí. Y para el elemento inverso, no sé cuánto estamos en la hora. Ya estaríamos casi justo, un poco pasados. Pero para el elemento inverso, nosotros tenemos que tener que U1 por U1 a la menos 1 tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser ese elemento inverso? A más BI por A más BI a la menos 1 es igual a 1. Entonces, si fueran números reales, pasamos a este dividiendo hacia abajo, ¿cierto? A más BI a la menos 1 va a ser igual a 1 partido por A más BI. Pero esto no es un número complejo. Un número complejo es de la forma, bueno, no voy a poner así, A más BI. Hay una suma, ¿cierto? Y hay una parte real y hay una parte imaginaria que está multiplicada por I. Aquí hay un todo, así que esto no es un número complejo que nosotros conocemos. Por lo tanto, tenemos que tratar de escribirlo así, A más BI. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es multiplicar por un 1 conveniente. El 1 conveniente va a ser el mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, arriba me queda 1 por eso, así que me queda A menos BI. Y abajo me queda A por A cuadrado. A por menos BI es menos ABI. A más BI. Y este me queda B por B, me queda B cuadrado, ¿cierto? Este me queda menos, ¿cierto? Por ese menos. Pero I por I es I cuadrado, que es menos 1, así que ese menos se convierte en más. Se me van esos. Y entonces esto es A menos BI partido por A cuadrado más B cuadrado. Me pueden decir, profe, hizo algo y quedó más complicado. No, no tanto, porque fíjense que ahora abajo es un número real. Y entonces yo puedo separar esto en A partido por A cuadrado más B cuadrado, que eso es un número real, menos B partido por A cuadrado más B cuadrado, que también es un número real que está multiplicado por I. Así que esto está de esa forma. Entonces el inverso de un número cualquiera A más BI es este de acá. A más BI a la menos 1 siempre va a ser A partido por A cuadrado más B cuadrado menos B partido por A cuadrado más B cuadrado I. Así que siempre puedo encontrar su inverso y va a ser de esa forma. Entonces existen los inversos, ya que es un grupo abeliano, ¿cierto? Los complejos menos el 0. Entonces existen los inversos para todos los elementos y son de esa forma. Entonces queda de tarea mostrar todas las demás propiedades, pero no son muchas, ¿cierto? Mostrar que es un anillo conmutativo y mostramos que tiene identidad. Y acá, que sea un grupo abeliano, lo único que faltaba era encontrar el inverso y ya lo encontramos. Así que ahí estaría. ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chau. Yo, profe. Chau. Chao, profe. Chao, Que le vaya profe. bien. Profe, Chao. Muchas gracias. Dígame. una consulta por lo del